porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 9: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquella luz de esperanza se llama Jesucristo, y es deber de todo cristiano anunciar que ya está alumbrando. Por lo tanto, despierta tú que duermes, y te alumbrará Cristo. La Palabra de la Cruz presenta su programa Alumbrando. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores que se han dado cita por este medio, que usted sabe se transmite de manera paralela tanto por Radio Los Lagos 93.7 FM, como también por Facebook y YouTube. A la misma hora, 1 de la tarde, por Facebook y YouTube puede buscar usted el canal que se llama La Palabra de la Cruz, y ahí se transmiten todos los programas, quedan guardados, usted puede compartirlos, volverlos a ver. Ya hay bastante material, así que usted puede alimentar su alma y sobre todo si tiene algún conocido, algún familiar que necesita escuchar palabra, compártale el video, y usted sabe que la palabra del Señor tiene poder y se cumple, es viva, eficaz, dice la Biblia. Así que nos encontramos en esta programación especial de día viernes. Tenemos programa los lunes, los miércoles y los viernes a las 1 de la tarde. Y cada uno tiene una tónica diferente, una distinta premisa. Y la de este viernes es acerca de la luz de Cristo y cómo esta luz resplandece en medio de las tinieblas. Y a pesar de que ahora es temprano, a la 1 de la tarde, el sol, digamos, bueno, ahora en invierno está más oscuro, pero está por lo general claro hasta ahora, la hora donde hay mayor claridad. Pero la palabra no se refiere a una ciudad que no tiene sol, que está nublado el día, no, sino que se refiere a una oscuridad espiritual, una tiniebla que impide poder ver a Dios, una tiniebla espiritual que afecta nuestra vida, que no nos deja ver esperanza, que no nos deja tener paz, que no nos deja tener gozo. Y Cristo resplandece en medio de todas esas tinieblas y todas ellas retroceden ante la luz de Cristo. Y eso es lo que usted va a hallar en el programa del día de hoy. Hablaremos sobre todo de una manera evangelística, presentando a Jesús a quienes no le conocen. Y el encargado, como cada viernes distintos hermanos nos visitan, y el encargado en este día viernes de traer esa lamparita, de mostrar la luz de Cristo, es nuestro hermano Manuel Arcaya, que se encuentra aquí con nosotros. Primera vez que está en este programa, le doy la cordial bienvenida y le voy a dar el espacio para que se pueda presentar, contando un poco de quién es él, a qué se dedica, de dónde viene. Así que mi hermano, sea muy bienvenido. Muchas gracias, mi hermano Matías. Bueno, muy contento de estar en este programa, La Palabra de la Cruz. Y me siento privilegiado porque hablar del Señor es todo un privilegio. Sí, amén. Es lo mejor que puede dedicarse a ser un hombre realmente. Bueno, mi nombre es Manuel Arcaya, como dijo mi hermano. Soy estudiante de la Universidad Austral en la carrera de Arquitectura, gracias al Señor. Y bueno, también vengo de Punta Arenas, la ciudad donde vivo actualmente, pero bueno, ahora mismo nos encontramos aquí predicando la palabra del Señor. Amén. Que es lo importante. Así que bueno, muy contento de estar aquí y ansioso quizás de poder escuchar la palabra del Señor, porque esto es un trabajo de dos personas. Aquí los dos nos vamos a escuchar y vamos a Amén. nutrir nuestros espíritus, que es lo que venimos a hacer. Amén. Así que eso. Bueno, sí, ya no es primera vez que se escucha este programa. Yo he hablado antes de Manuel y de Carlitos porque la Universidad Austral nos reunió a nosotros, nos hizo conocernos, nos conocíamos de vista porque yo también vengo de Punta Arenas y Carlitos igual. Los tres viajamos a estudiar distintas carreras
y por cosas del Señor nos reunimos a arrendar juntos en Valdivia para poder estudiar. Y de ahí que yo los conocí más en profundidad. Y cuando yo le cuento de que vivía en cabaña con 2 chicos más y experiencias que habíamos vivido, que ya he relatado anteriormente en otros programas, me refiero a él es uno de ellos, y Carlitos, que estuvo en uno de los primeros programas también, pero quizá más adelante también lo vamos a poder tener. Así que una honra que pueda estar con nosotros aquí, una alegría también porque nos conocimos bastante, vivimos hartas cosas juntos. Sí. Y bueno, ya más adelante en el programa vamos a tener un momento de conversación donde igual quizás compartiremos algunas anécdotas que vivimos juntos, como también que nos cuentes lo que tú mismo has vivido con el Señor. Así que quédese con nosotros porque tendremos ya esos momentos de conversación y también lo más importante, que es la predicación de la palabra del Señor. Amén. Pero antes vamos a escuchar una alabanza y a la vuelta estamos ya conversando con nuestro hermano. Así que adoramos al Señor. Amén. Jesús,
Amén. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, vamos a pasar a orar porque no podríamos continuar el programa sin antes postrarnos ante la presencia del Señor y pedirle que Él nos sea dando la gracia. Porque cuando a veces en la vida nos acostumbramos a hacer las cosas sin oración antes, sin preguntarle a Dios o sin pedirle que Él nos cubra, que Él nos proteja, muchas veces se toman malas decisiones o se dicen cosas, digamos, torpemente. Y en este programa que estamos esperando, digamos, hablar de las cosas del Señor, es importante que el Señor sea primero el que nos dé la gracia. Así que si usted está a disposición, le voy a invitar a que podamos orar al Señor. Dios mío, Señor mío, le doy gracias por todas sus misericordias, por su gran amor y porque usted día a día nos va guardando, vela por nosotros y podemos ver su fidelidad en cada momento. Le pedimos, Señor amado, que su fidelidad también se manifieste a lo largo de este programa y la podamos ver, Señor, en el respaldo que usted haga, en nuestras palabras, que nos dé gracia, que nos dé sabiduría, que podamos ser inspirados por su Espíritu Santo para hablar. Y también, Señor, le ruego por todos los que nos escuchan, para que usted les dé discernimiento espiritual, para que ellos el alimento que será servido en la mesa esta tarde, puedan ellos, Señor, recibirlo espiritualmente, alimentarse y así terminar este programa bendecidos. Le pido todas estas misericordias en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a pasar a este momento de conversación. Me gustaría, mi hermano, primero que conversáramos acerca del día más importante de la vida de un cristiano, que fue el día que conocimos al Señor. Yo sé de antemano que Manuel viene de una familia cristiana. Claro. Me acuerdo todavía que tu mamá conoció, o sea, más que conocer, ella empezó a asistir desde niña cuando tu abuela escuchó un punto de predicación afuera y ahí la llevó a ella siendo pequeña o eran adolescentes ya. Eso no recuerdo. No lo recuerdo tampoco. No sabes tampoco si eran niña o adolescente. Pero bueno, ahí podríamos decir que empezó entonces en tu rama familiar el evangelio a través de tu abuela. Tu abuela o sea, bueno, por parte de tu mamá me refiero. Sí. Porque creo que por parte de tu papá es mucho más anterior Mucho más. y antigua. Creo que incluso hay pastores Sí, en mi tu bisabuelo- familia paterna. Mi bisabuelo fue pastor de la iglesia evangélica pentecostal allá en Yayay, si no me equivoco. Yay. Tú, ¿cómo bisabuelo dices? Sí, mi bisabuelo. Bisabuelo. ¿Y en qué momento conociste al Señor tú? Y también si nos puedes contar cómo tú también estuviste asistiendo a la iglesia junto con tu familia por mucho tiempo y cómo fue el llamado que tuviste. Bueno, yo, así como Job quizá, de oídas, Claro. había oído al Señor mucho tiempo, desde que tengo memoria. Asistí a la iglesia de la mano de mis padres. Tengo recuerdos de haber jugado con el teléfono debajo de las bancas cuando era muy niño, al Snake en ese tiempo. Claro. Y claro, muchos años escuchando hablar de Dios. Y bueno, es diferente, claro, solo escuchar al Señor así como Sí. como de rebote, que eso podemos decir, porque uno siempre escucha lo que dicen en las prédicas cuando uno es niño. Siempre, no sé si está atento, pero sí, un poco a veces se le quedan las cosas. Claro. Y bueno, el Señor a mí me salvó aquí en la ciudad de Valdivia, o sea, en la ciudad de Valdivia, sí. Cuando recién había entrado a estudiar, la primera semana de marzo, recuerdo, del año 2019. Y fue a través de todo un plan hermoso que tuvo el Señor, porque la verdad de las cosas, uno siempre me acuerdo yo que uno de los grandes o motores importantes o instrumentos importantes, quizás diría yo, que movió el Señor fue claramente tu hermano Matías. Siempre. Y nunca me voy a olvidar un día que recuerdo que
lo guardamos con mucho cariño, al menos, incluso los tres, Carlos, y creo que tú también y yo, que fue cuando el primer día nos conocimos, porque resulta que nosotros vinimos a estudiar con Carlos y nos faltaba un compañero. Y fue en el día de las matrículas el cual nos conocimos nosotros. Y fue algo bien gracioso porque estábamos firmando papeles y yo le había dicho a mi mamá que pasemos al tiro a la notaría a sacar un papel, no recuerdo muy bien para qué era, pero le había dicho, no, si nos lo van a pedir, entonces vamos, pasemos a la notaría, eran tipo 1 de la tarde, así como para sacar el papel y irnos al tiro, que era porque había mucho calor ese día y yo no me gusta el calor. Y mi mamá me decía, no, pero vamos nomás. Y nos saltamos ese paso. Yo, la verdad, un poco enojado por eso, porque dije, bueno. Y encima después nos dijeron, no, si necesitan el papel, y tuvimos que partir de nuevo a la notaria. Y yo enojado, me acuerdo. Porque decía, mamá, si te dije. Pero fue como ya, bueno. Pero no sabía que, claro, el Señor orquesta las cosas de tal manera que uno es un error que quizás puede uno decir así como un error humano. Eso llevó a la salvación mía primeramente y la de mi hermano Carlos. Porque ahí fue donde nos conocimos. Nos conocimos a las 5 de la tarde, recuerdo. En el edificio de Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Sí. Y por las cosas de la vida me acuerdo que yo te dije así como, hola, ¿sabes qué? Porque yo te conocía. Sí, porque habíamos estudiado en el mismo colegio, pero en diferentes cursos. Claro. Y no habíamos hablado, pero de vista, claro, había pero un recuerdo. Yo más que recuerdo mucho de acordarme de ti del tema del liceo donde estudiamos. Yo me acuerdo que, bueno, mi padre es Gedeón, mis dos padres, mi mamá es ayudante de Gedeón y mi padre es Gedeón, gracias al Señor. Y fueron en una campaña así como a la Yump de Punta Arenas. Y yo ahí te vi. Y de ahí se me quedó guardado el recuerdo. Y por eso me acuerdo que te hablé ese día. Porque dije, este chico lo conozco. Ese chico es cristiano. Qué mejor para... Porque uno cuando busca arriendo no busca a cualquier persona. Entonces dice, ya uno tiene ciertas seguridades con alguien cristiano. O debería, obviamente. Entonces, claro, yo te conocía de eso. Porque yo te había visto. Y me acuerdo que te había visto solo en la iglesia de Punta. Entonces, bueno, ahí nos acercamos. Conversamos y bueno, a través de la predicación de la palabra, tanto por el oírla y por el ver también la palabra del Señor como empleada en una persona, yo fui movido a gracias al Señor a darme cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces un día me sentía raro, me acuerdo. Mi padre siempre dice así como que él nunca vio ángeles bajar del cielo, sino que un día decía, y mi madre también, claro. Me sentí rara y le pedí perdón al Señor, y ahí comencé a servirle y a aceptarle como el salvador personal. Amén. Que mi papá siempre, yo me acuerdo, siempre me decían eso, a ti te falta un encuentro con el Señor, tú necesitas aceptar a Cristo. Y yo decía, yo conozco a Dios, yo he oído hablar del Señor, pero no entiendo lo que me estás diciendo. Y fue hasta que ese momento entendí muchas cosas, porque el Señor me abrió los ojos y todas las cosas, me acuerdo, fue como un flashback gigante de cosas de consejos que había tenido de parte de mis padres. Porque ahora todo cobraba sentido. Sí, exactamente, ahora todo cobraba sentido. Todo lo que me habían dicho. Recuerdo una frase muy hermosa que me da como incluso hasta escalofríos a veces, que decía mi padre: cuando uno conoce al Señor, todo es nuevo. Completamente nuevo. Y él decía, ¿cómo va a ser todo nuevo si es imposible? Si la misma calle por la que yo pasé ayer es la misma de hoy, ¿cómo va a ser posible? Hasta que lo viví y lo entendí. Y claro, es muy hermoso eso, cómo el Señor obra y cómo es la vida cuando uno ya lo conoce. Así que muy hermosa experiencia. Es todo si nos ponemos a, ¿cómo se dice esto? A desmembrar, quizás el plan que tuvo el Señor es algo precioso, la verdad, que se viene orquestando yo diría incluso hasta muchos años, porque yo me acuerdo cuando yo llegué al liceo Juan Bautista Contardi allá en la ciudad de Punta Arenas, le dije a Carlos, y una frase que el Carlos nunca se olvida, dice, ¿sabes? A mí, no sé yo siendo alguien del mundo, obviamente, le dije, yo no sé por qué, pero el Señor a mí siempre me aparta
me aparta la gente que no me conviene. Pero tú eres un caso especial. Y le dije, mira, si quizá no nos hemos apartado nosotros, como amistad obviamente, es porque el Señor debe tener algo para ti y para mí. Y así fue. Así que sí, es muy hermoso lo que hace el Señor, la verdad. Sí, yo nunca me voy a olvidar de esa vivencia, de cómo tú dices, cómo todo este plan se desarrolló, porque no fue una cosa de un momento, sino que pasaron muchas situaciones. Yo ya lo conté antes, el mismo día, por ejemplo, la primera vez que ustedes entraron a la iglesia de Valdivia en ese caso, y fue porque igual había pasado unas cosas, que mi celular se había apagado, muchas cosas, y tan solamente, como dice Manuel, el hecho de habernos llegado a vivir a la misma casa, todas las cosas fue una serie, casi uno podría decir una serie de coincidencias, de cosas que se dieron en un momento justo. Si hubiera sido un poco más no hubieran pasado, si hubiera sido un poco menos no hubieran pasado. Era como todo un engranaje, un rompecabezas de muchas cosas que sucedieron. Y yo me empecé a vivir con ellos en marzo, y ustedes se convirtieron en mayo, imagínense, 2 meses. Tú fuiste primero, y a la semana o las 2 semanas siguientes después Carlos también se entregó al Señor, y fue en muy poco tiempo, tan solo 2 semanas, o sea, 2 meses. Verdaderamente maravilloso. Sí. Y siguen siendo maravillosos, sin duda. Y después de haber conocido al Señor, ¿tu vida cambió? ¿Seguiste siendo el mismo Manuel? ¿Cómo lo percibió tu familia? ¿Cómo lo percibieron quizá tu amigo o compañeros para ese momento en la universidad? Porque recién lo estabas conociendo. ¿Cómo se manifestó el cambio de haber conocido al Señor? Bueno, es curioso que eso del cambio, al menos pienso yo, que eso uno no lo nota por sí mismo. Uno lo nota porque la gente se lo dice. Te dicen, oye, estás raro, ya no hablas de los mismos temas, ya no haces tales cosas, no sé, te noto diferente, estás como tu cara cambió, tu forma de expresarte es diferente. Y bueno, mis amigos lo notaron. Decían, ¿estás cambiado? ¿Te pasó algo? ¿Qué onda? Mi familia, bueno, completamente diferente. Ellos estaban muy contentos porque el Señor, bueno, me había salvado. Porque yo creo que, bueno, usted que es padre, yo creo que todo el anhelo de padre es ese, que en el fondo su hijo conozca al Señor, que es lo mejor que nos puede pasar realmente. Un padre, creo yo, porque lo he visto de parte de mis padres, quiere lo mejor para los hijos. Y sin duda mis papás se alegraron mucho cuando conocí al Señor y empecé a servirle a Él también. Bueno, mis compañeros de la universidad, la verdad no alcancé mucho, así como que me conozcan el antes. Claro, fueron solamente 2 meses. Sí, fue muy rápido. Aparte, no sé, ellos me conocen como soy ahora, sí, ¿no? Pero hubo alguien que sí se dio cuenta bastante de cambios, que fue Carlitos, que él sí te acompañaba desde el colegio. Sí. Y yo me acuerdo que él, cuando aún no se entregaba, tú te convertiste, por así decirlo, no sé, digamos los primeros días de mayo, pero ya había una especie de señal y cosas que ya estaban empezando a cambiar en ti un poco antes. Claro. Pero para esa fecha ya fue el cambio definitivo. Y conforme iban pasando pequeños cambios en ti, fue todo bastante poco tiempo, sí, digo, no fue... Claro, no es como de años. Sí, fue todo en un tiempo breve. Y Carlitos, sí, yo nunca me voy a olvidar cuando él me decía, bueno, a propósito, y voy a decir esta infidencia, pero yo te conocí diciendo bastantes garabatos, podríamos decir así. Ya bueno, decías mucho, pero no eras como, era en ese momento como yo te conocí, y como uno tampoco tiene ese espíritu religioso de andar jugando a la gente, yo dije, me parecía simpático, o sea, porque yo me reía y todo. Claro. Y bueno, era ya como casi algo inherente a ti, pues no podía dejar de decirlo, y decías harto, me acuerdo. Y Carlitos me comentaba el día que, bueno, tú conociste al Señor y lo abandonaste muy rápido, esa manera de hablar. Y él me decía y me conversaba, me decía, oye Matías,
le quitaste la gracia al Sí, manual. me sí, decía. me acuerdo de eso. Porque de un rato a otro pasó a ser más recatado para hablar, más cuidadoso con lo que dice. Sí. Y no más serio porque siempre conservaste la misma alegría que tenías de antes. Pero sí, tu manera de hablar era como más respetuosa, ya no eras como así como tan deslenguado de decir insultos y cosas así, pues eso cambió muy rápido, muy rápido. Y él me decía, pues tú le quitaste la gracia, pues eso era lo que a él lo hacía simpático, etcétera, Sí. etcétera. ¿Cómo fue? ¿Tuviste alguna conversación con él? Yo ya no pocas veces me acuerdo, y ustedes conversaban bastante entre ustedes mismos, porque eran mucho más cercanos para ese momento, yo Sí. recién lo estaba conociendo. ¿Él te comentaba los cambios que él veía en ti? La verdad, no lo recuerdo porque, bueno, aparte ese cambio a mí, yo ni cuenta me di. Claro. De hecho, fue muy gracioso porque creo que ustedes dos me los comentaron. Así como, oye, ya no haces esto. Y yo como que fue muy gracioso porque yo me acuerdo que estaba sentado en tu cama y aterricé y dije, tienen razón. Sí, fueron cambios Fue muy inmediatos. muy brusco. Y no sé, la verdad no. Creo que nunca fue tema con Carlos hablar Ya, de las del cosas cambio. que pasaron antes, sino que hablábamos de lo que ha de venir, quizás. Claro. Que, claro, nos poníamos a hablar del Señor y lo que Él, en el fondo, lo que hizo conmigo. No solíamos hablar así como, oye, pero te hacías esto antes. Al menos no con Él. Claro. Nunca. Pero sí, no. Sí, pero es cierto que el cambio fue rápido. Y en Carlitos también. Ya conversaremos acerca de él, pero él igual tenía un tema. Él igual venía de. A Manuel como de personalidad era bastante depresivo Sí. o como desanimado en hartas cosas. Y eso igual el Señor lo cambió porque él igual recobró bastante esperanza cuando conoció al Señor y se volvió bastante más optimista en cuanto a la Sí. vida. Pero ya tendremos la oportunidad de hablar con él y del Sí. cambio glorioso que el Señor hizo en ustedes dos. Y que es maravilloso, al menos yo lo guardo como un gran tesoro, una experiencia de esas bonitas que uno le agradece a Dios de haber sido parte y poder haberlo visto con los propios ojos. No que te lo cuenten, así como miren, esos jóvenes vivieron una experiencia Claro. tan bonita. Yo la viví y hasta ahora en el Evangelio creo que es de las experiencias más hermosas que me ha tocado vivir, ver el cambio que el Señor produjo en ustedes. Sí. ¿Cómo viviste la vida cristiana ya conociendo al Señor? Porque con tu familia asistías a la iglesia, quizá participaste de algunos eventos, lo acompañabas quizá en esos viajes que hacían con los gedeones a visitar iglesias. Pero aquí, ya conociendo al Señor, empezaste igual a asistir a eventos zonales, empezaste a compartir con otros jóvenes. ¿Cómo empezaste a percibir la vida cristiana ahora que de verdad eras cristiano? Bueno, es como ver la vida de otro tono. Si nos fuimos poéticos. Sí, de por sí, bueno, siempre me lo han dicho eso de que soy muy alegre. Una cosa es la alegría y otra cosa es la plenitud y tener Claro, esperanza. sí. Yo era alegre porque, bueno, siempre he tirado bromas, me considero alguien gracioso quizás. O sea, no sé si tanto, pero como que siempre se anda riendo de todo, tiro talla y tal, pero a la hora de conocer al Señor, claro, eso seguía así como ese buen ánimo, Sí. pero todas las preocupaciones como que ya ni siquiera me pasaban por la mente. Ya, por ejemplo, tenemos el tema de la universidad, que es algo que a mí me parecía un poco complicado. Sí. Y bueno, y siempre lo digo y siempre lo he dicho y espero seguirlo diciendo, que gracias al Señor yo estoy donde estoy. Amén. Porque si bien ha sido complicado adaptarse y todas esas cosas, que bueno, yo no soy alguien tan adulto, no tengo vivencia de alguien, por ejemplo, que ya tiene hijos y cosas así, pero bueno, las cosas que vivo puedo contar. Sí. Pero claro, por esa parte ya no preocuparme de eso, así como de que tengo que esforzarme, obviamente tengo que esforzarme, pero me da cuenta de que ya mi futuro, si bien soy responsable de lo que pase, mi futuro está en las manos del Señor, en lo que uno
lo que el Señor quiera darle, no nos va a dar hoy. Amén. Entonces ya como que por ese lado, si antes vivía con pocas preocupaciones, así como que me abrumen, que eso Claro. es lo importante. Eso yo creo es la palabra importante. Que tienes preocupaciones que te abrumen, es muy diferente Claro. cuando estás con el Señor, Sí. porque Amén. toda la bruma, como la neblina, Sí. ya no está. Así es. Y puedes caminar tranquilo por la calle, puedes no hacer lo que te da la gana, pero puedes vivir una vida plena, diría yo. Amén. Y es mucha la diferencia, Sí. porque yo entré a la universidad también con miedo. Mm. Porque sabía lo que me estaba metiendo y Sí. encima los primeros días fue penca, porque dije, "Oye, esto no es de hecho, me acuerdo, tuve una pequeña crisis, casi me salgo de la carrera. Muy usual entre los universitarios. Sí, pero gracias al Señor aquí estamos, Amén. confiando plenamente en el Señor, porque Él es el que da la sabiduría, como me repite siempre mi madre, el Señor es el que da la sabiduría, la inteligencia, la gracia, Sí. para todo lo que vamos a hacer, para lo que estamos haciendo ahora, el Señor nos ha dado gracia. Amén. Y bueno, eso, seguir pidiendo la gracia. Así es. Y en este barco en el que ahora te embarcaste, que es el Evangelio de Cristo, nosotros tenemos una carta de navegación, hablándolo en términos así marítimos, que le gusta mucho a los evangélicos hablar de estos paradigmas de barco y cosas así. Sí. Porque el Señor llamó a pescadores también, varios de los discípulos lo eran. Y la Biblia es nuestra carta de navegación, nuestra carta guía, o podríamos decir incluso nuestra brújula, nos marca el camino, Claro. es lumbrera nuestro camino, dice el Salmo. Así que a través de la palabra hay muchos personajes bíblicos que nos enseñan cosas. Por supuesto que el principal maestro siempre es el Señor, y de él aprendemos cómo debemos andar. Pero también hay diferentes personajes bíblicos que nos enseñan cómo no tenemos que andar. O también, a veces, también son ejemplo de lo que tenemos que hacer, porque Sí. ellos igual buscaron en el Señor. Así que te voy a pedir en este segmento que tome algún nombre al azar. Ahí puedes buscar A revolver algún para ver personaje bíblico. si puede estar trucado. Todos son el mismo nombre. Te imaginas. ¿Ya qué nombre te tocó? Mira, Ya. estábamos hablando de él. Job. ¿Qué podemos aprender de Job así en breves palabras? Bueno, uno podría sacar muchas enseñanzas, pero ¿qué es lo que se te viene a la mente ahora? ¿Qué lección podrías sacar de Job? Hablamos al principio de Job, de que incluso yo había mencionado que me sentía un poco identificado con este varón. Que toda su vida escuchó hablar de Amén. Dios, toda su vida intentó incluso Sí. honrar a Dios, pero no fue hasta que el Señor se le presentó de una forma personal que él pudo ver Amén. genuinamente a Dios. No me imagino lo que habrá sido, porque Job vio muchas cosas, debió haber sido hermoso como el Señor le mostró las profundidades, las alturas, todas esas cosas. Uno se lo imagina y uno como que se le Sí. pone la piel de gallina. Y creo que es un ejemplo de un antes y un después Sí. en la vida del hombre. Job tuvo un antes y un Amén. después. Y curiosamente Job, sabemos nosotros que le ocurrió una desgracia, que perdió hijos, ganado, Sí. tierra, su casa. Lo perdió todo Lo prácticamente. perdió todo, sí. Hasta la salud incluso. Sí, hasta su salud. Y después de que tuvo este encuentro personal con el Señor, todo eso se le fue restaurado y Así es. añadido. Amén. El Señor a nosotros no nos promete riqueza. Nos da, sí, lo justo, obvio. Pero hablemos de lo espiritual, que si antes no teníamos nada, ahora tenemos efectivamente todo. Amén. Así es. No teníamos nada, como Job, cuando le ocurrió la desgracia. Sí. Que bueno, podríamos quizás decir que la desgracia de la humanidad fue cuando desobedecieron al Señor. Ahí se nos fue quitado todo lo que Amén. teníamos antes, claro. Pero ahora con el sacrificio de Cristo se nos ha añadido el doble, Amén. el triple. Y como dice la palabra, al 1% y cosas Ah, sí, así. sí, al 101. Sí. Amén. Gloria al Señor por eso. Otro personaje bíblico, hermano Manuel. ¿Sabes qué? Yo estaba entre que me iba a salir Job o Jonás. No sé por qué. Ay, este lo conozco. No era el que pensaba. ¿Qué personaje es? Daniel. Daniel. ¿Qué podemos aprender de Daniel?
Bueno, nunca me he detenido a estudiar Daniel. Siempre he sido como un poco reacio a los profetas. El único profeta que como que estudiaba harto ha sido Miqueas. Sí, sí sé que te gusta harto. Pero bueno, este varón Daniel, diría que es un ejemplo, y juntándolo un poco con Job de esta vida, que bueno, él es el después del conocer al Señor. Fue un varón que no cedió. Que no cedió, que no dio su brazo a torcer, a pesar de de las amenazas y todo lo que pasó. Él no dio su brazo a torcer y el Señor estuvo con él. Amén. Me parece muy hermoso. Y también nos inspira a nosotros a ser como este varón. Amén. Ahora mismo que ya se nos ha añadido, se nos ha restituido. Amén. A ser como este varón que ya teniendo al Señor, ya conociéndolo, teniendo una intimidad incluso con él, no cedió ante reyes incluso. Sí. Así que eso. La situación, bueno, él ha vivido muchas cosas que son historias bien conocidas, como es la de el Foso de los Leones, pero otra historia también por la que él y sus compañeros, Misael, Azarías, Ananías parece que era el otro, no recuerdo. Bueno, pero conozco sus nombres babilonios que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Todos lo saben. Pero él con sus amigos tuvieron una situación que era también que se le ofreció comida sacrificada a los ídolos y ellos se abstuvieron. Eso es una de las situaciones en las que Daniel con sus amigos no cedió en ofender a su Dios comiendo comida que se sacrificaba a otros dioses. ¿Te ha tocado que te ofrezcan carne de ídolo y hayas tenido que poner resistencia y mostrar tu postura con convicción, digámoslo? ¿Te ha tocado situaciones donde se te haya invitado a algo o se haya, digamos, conversado algo y tú ya has tenido que mostrar tu postura que no estabas de acuerdo? A eso me refiero. ¿Has tenido muchas veces que no transar en algunas situaciones por apegarte a la palabra? Yo recuerdo cuando conocí al Señor, el Señor a mí me movió harto para hablar a mis compañeros en la universidad. Y bueno, la mayoría de la gente sabe cómo es la gente en la universidad. Son académicos, se supone que son estudiosos y tienen un pensamiento muy contrario a lo que es el Señor. Y no diría una, sino que en muchas ocasiones tuve que poner resistencia. A nosotros nos enseñan hartos tipos de pensamiento, por ejemplo. Y claro, muchas veces a mí me pasó tanto en primer año como me sigue pasando ahora, de hecho. Porque todavía seguimos con esos tipos de ramas así como de ideologías y cosas así. Quizás en primero era un poco más extremo. Ahora no, ya soy como más reservado quizás. Simplemente cierro mis oídos. Pero me acuerdo, sí, me pasó muchas situaciones así como que nos enseñaban algo y yo decía, no sé en qué afecta la arquitectura para empezar. Y decía, esto es completamente contrario al Señor, lo que me están enseñando. Me acuerdo una vez, de hecho, en primer año de los primeras clases que tuve en nuestro ramo principal, que es el taller, que la profesora nos hablaba acerca de que nosotros, los estudiantes, éramos la élite de la sociedad. Nunca me voy a olvidar de eso. Ella hablaba de la élite, ustedes son lo mejor, de lo mejor, y tienen que comportarse como ellos, y poco menos dejándonos hasta arriba. Claro. Y yo mientras la escuchaba, me acuerdo, pensaba, el Señor vino a lo vil del mundo. ¿Para qué? Para humillar a los que se creen grandes. A los que se creen grandes. Claro, esa fue una de las situaciones en las cuales no transé con mi forma de pensar. Siempre se tiene esta... Todo el mundo lo dice así, como esta postura de los que son los arquitectos, como son entes como superiores, que son... Siempre, incluso hay gente cuando habla mal de ellos, dice, no, que son soberbios, que son orgullosos y toda la cuestión. Espero nunca transar en... Y es algo que me dicen mucho, y gloria al Señor por eso, que es la sencillez. Siempre me han recalcado mucho,
que me consideran alguien sencillo, qué que alguien que no ando como con pompa. Claro. Sí. Sí. De repente se me escapa la soberbia, Pero es un problema por el que todos luchamos. Sí, Pero sí. cuando una persona es sencilla y se lo atribuyen hartos, probablemente porque es así, existe. Sí. Pero, claro, pero nunca transar con ellos. Y bueno, ahora mismo tenemos un par de ramos medio raros. Claro, sí, no, sí, igual me ha tocado. Sí, Y no solamente en la universidad, sino que en todo lugar, en conversaciones hasta de barrio, en el colegio, dentro de la misma familia hay posturas diferentes y muchas Sí. veces el evangelio es bien impopular. Sobre todo porque va en contra de nuestra propia carne y nuestros propios deseos. Siempre el Señor muestra de que su verdad es pura y que nosotros, al ser pecadores, siempre vamos a andar en contra de esa voluntad de nuestra carne. Así que el evangelio en general siempre va a ser impopular en cualquier área que queramos ver. Y pasando radicalmente a otro tema, ¿tienes alguna oración, mi hermano Manuel, sabiendo que la oración tiene poder? Para sobre todo los que nos están escuchando y que quizás necesitan un milagro y encuentran quizás en la oración una oportunidad de ver el poder de Dios. ¿Tienes alguna oración que Dios te haya respondido que nos quieras contar para aumento de fe? ¿Alguna oración que le hayas dado puesto en las manos del Señor y hayas recibido una respuesta que te sorprendió? Hay un dicho que dicen los mundanos. No sé si los mundanos, pero lo he escuchado en algún lado. Que hablan de que Dios tarda, pero responde. Me pasó lo contrario. No en el sentido de que el Señor no me haya respondido, sino que fue algo rápido, relativamente rápido. Cuando yo conocí al Señor, yo me puse a orar por Carlitos. ¿Ya? Porque yo, bueno, quiero mucho a Carlitos. Sí. Es como mi hermano prácticamente, de sangre. Y me acuerdo que oraba harto. Y no sé si recuerdas cuando de repente teníamos como que avanzábamos en la obra y nosotros nos alegrábamos. Sí. Y de repente, ¡pum! Sí, después a veces nada más, no quiero nada. Sí. Yo ese día me puse muy triste. Fue el mismo día que el Carlos conoció al Señor, si no me equivoco. O al otro día, no recuerdo. Pero como en el rango de 3 días, pongámosle. Y yo le había pedido al Señor que tenga misericordia de él. Porque yo lo que estaba viviendo era muy hermoso y yo también quería, como amigo cercano, que lo recibiera. Claro. Así como tú querías que lo que tú vives con el Señor lo recibiéramos nosotros, así mismo, que lo recibiera él. Y siempre he usado los pancitos de vida como en forma de respuesta, porque es la palabra del Señor, al fin y al cabo. Y el Señor a mí, bueno, este viene de generación, mi abuelo Manuel Arcayo Fernández. A propósito, como pequeño paréntesis, su abuelo se llama Manuel, su papá se llama Manuel y él igual se llama Manuel. Sí. Es una cosa de familia, es una tradición. Ya. Sí, una tradición que tengo que seguir. Le había enseñado a mi papá que cuando necesitas una respuesta buscas la palabra del Señor. No como echar suerte, sino que con fe. Sí. Porque la palabra del Señor sabemos que habla. Y es viva y es eficaz y todo lo que decimos. Entonces yo tomaba los pancitos. Me acuerdo ese día tomé un pancito y el Señor respondió mi oración. Y no recuerdo específicamente el pancito, pero me había dicho que sí. Que Él iba a tener misericordia de mi amigo. Y yo estaba apurado, me acuerdo, ese día, porque iba tarde a clases. ¿Ya? Y me había sentado arrodillado un rato a agarrar, saqué un pancito. Y bajo las escaleras corriendo así con una alegría porque había entendido la respuesta del Señor, lo capté completamente. Carlos me dice, ¿tú para dónde vas? ¿Qué te pasó? Le dije, nada, y me fui corriendo a la universidad, muy contento, con fe, obviamente, sí, porque lo creí en ese momento y así fue. Entonces, el Señor responde cuando Él quiere, obvio. En mi caso fue rápido, sí. Porque, bueno, el Señor tenía planes para nosotros a corto plazo, quizás se puede decir. Sí. Y claro,
cuando el Señor da respuesta, recibirla con fe, así como Amén. en ese momento lo hice, con alegría, así como que ya estaba hecho. Sí. Cuando realmente Amén. todavía mis ojos no lo veían, yo pensé en ese momento, ya está hecho, ya no tengo nada Claro. que hacer. Y me fui gozoso a la universidad ese día. Pero esa fue una de mis Amén. oraciones. La más bonita, de hecho, creo. Sí. Qué bonita experiencia. Y bueno, para aumento de fe de nuestros hermanos o los que nos están escuchando, que sepan que Dios responde la oración. Nosotros una vez hicimos una lista Sí, con me oraciones para cada uno, lo hicimos varios meses. Y hubo un tiempo que las volvimos a leer y tiqueamos y al final todas fueron tiqueadas porque todas las oraciones, para nuestra sorpresa, habían sido respondidas. Y eso es bonito, ese acto de anotar lo que uno pide, porque muchas veces uno se olvida y ¿De cuando qué ya lo pidió? obtiene, se olvida de que esas cosas uno las pidió. Y es bueno agradecer a Dios porque a veces no nos damos cuenta cómo su respuesta es eficaz y es fiel. Sí. Y a propósito de que nos contabas que te gustan los pancitos de vida, te gustaba también particularmente los proverbios. ¿Cómo sabes? Y tengo aquí varios proverbios, te voy a pedir que saque el primero que está ahí. Son puros proverbios. Son solamente proverbios. ¿En serio? Así que saque el primer proverbio que ¿El está primero? ahí. Sí, o bueno, si quieres sacar otro, saca otro. Ya, Pero solamente uno, esa es la idea. Solamente uno. voy a sacar uno. Y para que le puedas dar lectura al proverbio. Muy fan de los proverbios, no olvidar. ¿Qué dice? En voz alta, sí. Perdón. Dice así en el nombre del Señor. El perfume y el incienso alegran el corazón. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. El ánimo. ¿Y qué Proverbios es? 27, 9. He leído muchos proverbios. Casualmente no me acuerdo de eso. Sí, bueno, a propósito es para que te lo lleves, es un regalo. Sí, bueno, ahí hablaba de que el perfume, el incienso, ¿qué dice? Alegran el corazón. Alegran el corazón. Está hablando de los aromas, que en ese tiempo, en el Antiguo Testamento se usaba mucho, sobre todo en las cosas sagradas, pero también en lo secular, un perfume era lo más caro que se podía conseguir. Y era un aroma especial, probablemente cuando la esposa se colocaba o el esposo o se aromatizaba la casa, era un regocijo, como cuando uno compra lo que quizá anhelaba o tener un momento de alegría. Y ahí dice también que la buena amistad alegra, dice, fortalece el ánimo. ¿Qué nos podrías decir de eso? A propósito también de que la amistad es algo importante en los jóvenes. Si bien las amistades comunes y corrientes, quizás podríamos decir, son gratas, porque yo converso con gente que es fuera de la iglesia y yo me llevo muy bien con ellos y hemos pasado momentos gratos. Pero no hay como una amistad entre hermanos lavados por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Yo recuerdo muchas veces tuvimos momentos entre nosotros como de darnos ánimo. Y me hace un poco recordar este proverbio las veces que nosotros, a través del Espíritu Santo, obviamente, endulzamos y fortalecimos nuestra amistad a través de, bueno, la dulzura que nos entregaba el Señor, ya sea de algún consejo, de algún acto. Por ejemplo, Carlitos, que nos cocinaba mucho. Sí. Me acuerdo que tú le dijiste, cocinar es un acto de amor. Y nunca me olvidé eso porque, claro, es un acto de cariño, que claro, como de dulzura quizás podríamos decir, que fortalece los vínculos que uno tiene. Que el Señor nos ayude a ser dulces entre nosotros. Sí, sí, es cierto. La amistad entre la hermandad es la más sana, yo creo, o está llamada a ser la más sana. A veces no siempre es así, lamentablemente, que entre hermanos no hay quizás siempre una buena fraternidad o buena comunión, pero debiese ser así. El Señor oró para que nosotros seamos uno y, como dices tú, las amistades cristianas debiesen ser las más sanas. Y nos ayuda el Señor a cumplir este proverbio de que la buena amistad pueda fortalecernos el ánimo, que entre nosotros pasó mucho. Sí. Yo, por ejemplo, recuerdo a Carlito una vez, él también nos ayudó en una escuela dominical que nos habíamos quedado dormidos, ¿te acuerdas? Sí. Y nos íbamos a quedarnos porque ya yo veía que con el tiempo íbamos a llegar muy justo a la hora y dije, ya quedémonos. Sí, no, sí me Y él acuerdo. se levantó igual.
Sí. Él estaba llevaba poco tiempo sirviendo al Señor y se levantó y dijo, no, yo voy a ir igual. Y se fue a bañar y todo. Aunque llegara un poco tarde, dijo, yo voy a ir. Y esa actitud de él, que era nuestro amigo, nos fortaleció el ánimo y nos dijimos, ya vamos todos. Si va a ir él, vamos todos. Entonces, aunque lleguemos tarde. Actitudes como esa, como en los momentos justos, ayuda, sube el ánimo. Así que el Señor nos ayude a ser buenos amigos. Sí, me parece muy bonito el proverbio. Y me hacía un poco de recuerdo todos esos momentos que vivimos en los cuales quizás pasamos momentos como un poco amargos, pero Sí. siempre llegaba alguno de nosotros y entregaba esa dulzura que primero nos fortalecía a nosotros mismos, el espíritu, y también ayudaba a reforzar esos Sí. lazos que el Señor nos había dado. Por ejemplo, ¿sabes cuando ocurrió el desastre de las cabañas? ¿Te acuerdas? Cuando las dejamos y no teníamos tiempo. Bueno, Sí, que nos íbamos a cambiar de cabaña y no había quedado dispuesta aún para entregarla. sí, Estaba sí, sucia. sí. Y como que a mí se me avecinaba un momento como un poco amargo, ¿te acuerdas? Sí. No voy a dar nombres ni nada por respeto. Pero tú me llamaste como para advertirme. Y eso fue un acto, para empezar, dulce de preocupación por el otro. Y eso primero a mí me fortaleció y me ayudó a pasar por esa situación. Claro. Bueno, unos buenos ejemplos de amistad, Jonathan y David. Y David, sí, yo creo que el ejemplo de amistad por excelencia de la escritura entre seres humanos, porque la amistad mayor siempre la dio el Señor Sí. cuando Él le dijo a sus discípulos que Él era su amigo, que Él los consideraba amigos, incluso al mismo que lo iba a traicionar le dijo, amigo, con un beso me entregas. La amistad mayor es del Señor, pero en cuanto a seres humanos, la amistad más bonita que menciona la escritura es esa, la de Jonathan con David. Ya hablaremos de ella en otra oportunidad. Muchas gracias, hermano Manuel, por esta conversación. Vamos a pasar un momento de... Sí, es tuyo. Vamos a pasar un momento de alabanza y a la vuelta nuestro hermano estará entregando la palabra del Señor, la predicación. Así que le invitamos a que siga con nosotros y reciba la luz de Cristo en esta tarde. Escuchamos una hermosa alabanza.
Bien, llegado ya al momento más importante, que es escuchar la palabra de nuestro Señor. La lectura de su palabra se encuentra en el libro de San Marcos, en el capítulo 8. San Marcos, capítulo 8, versículo 36. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amén. Señor nos bendiga en esta tarde, ya siendo ya la hora del almuerzo, pero en esta tarde vamos a comer comida espiritual para nuestras almas, que es muy necesaria. Bueno, soy un fiel creyente yo que el sol, como dice la Escritura, sale tanto para el justo como para el impío. ¿Qué podemos entender de esto? Que las cosas buenas, malas, me gusta tomarlo a mí, al menos de las cosas buenas, nos pasan a los cristianos y a los que no conocen al Señor. A diferencia de que los que han conocido al Señor, incluso las cosas malas, también dice la Escritura, les son para bien. Y hay fe en ello. No sé la situación de aquel que me escucha. No sé, yo no sé nada de usted, sinceramente. Solo el Señor lo conoce. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros perfectamente, porque Él nos hizo, para empezar. No sé si usted tiene mucho, tiene poco, o no tiene incluso. Y no hablamos solo de cosas materiales. Porque si bien lo que son el dinero, la fama incluso podríamos decir, son vistosas y alumbran a la gente, hay cosas ocultas nuestras que nos faltan. Antes de conocer al Señor, si bien nunca me he considerado alguien que le ha faltado, porque bueno, el Señor les prometió a mis padres que nunca iban a tener que mendigar, porque así dice su palabra, que no ha visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Pero en nada ese beneficio, quizás material podríamos decir, en nada lo aprovechaba mi alma. Mi alma seguía pobre, mi alma estaba vacía. Usted quizás puede gozar de buenas cosas el día de hoy, quizás goza de una familia bien constituida, quizás podemos decir, que incluso a veces es raro a día de hoy, con tanta ruptura y cosas así. O quizás alguien solitario. Pero la verdad de las cosas es que da igual lo que tengamos o lo que no tengamos. El Señor alumbra a los que Él quiere, cuando quiere y sin importar la situación en la que se encuentren. El Señor llamó pescadores, hombres muy humildes, un oficio muy antiguo, que quizás tenían lo justo para llegar a su casa y brindarles a sus familias las comodidades que necesitaban. Así también llamó a varones adinerados, como lo fue el apóstol Mateo, quien era un hombre que cobraba impuestos y que en esos tiempos ganaba mucho dinero. El Señor lo llamó igual. Llamó de un lado como de otro, incluso a los que están en el medio también los ha llamado. Llamó maestros, llamó gente que quizás no tenía muchos estudios. Pablo era un maestro, el apóstol San Pablo era un maestro. Alguien, un doctor de la ley, que quizá
Para alguien que estudia en la universidad, uno ve a los profesores que tienen doctorados y dice, wow, es mucho lo que poseen, mucho conocimiento, pero en nada nuestras posesiones, lo que tengamos nosotros, lo que hayamos logrado, en nada aprovecha eso nuestra alma. Porque el Señor, para empezar, es el dueño de todo. Y tenemos esta temática que es el de alumbrar. ¿Sabe? Cuando el Señor alumbra al hombre, da lo mismo lo que tenga, pero el Señor alumbra y lo hace bien. Y ahí el Señor rescata el alma de ese varón o mujer también. Y ahí uno se da cuenta, como quizás conversábamos un poco antes, de que es cuando uno empieza realmente a vivir. Yo no sé su condición, no sé qué tiene, no sé qué no tiene, no sé qué problemas tiene. Quizás alguien bien constituido, bien acomodado dentro de la sociedad, o quizás alguien que se dedica a algún oficio. Pero déjeme decirle una cosa, el día de hoy el Señor quiere alumbrar su vida. ¿Para qué? Para que usted no pierda su alma. Muchos hablan del oro, una riqueza muy grande dentro del mundo, los diamantes, no sé, tantas joyas preciosas que hay. Pero, ¿qué aprovecharíamos nosotros si teniendo todas esas cosas? ¿Se salvaría nuestra alma? ¿Podemos nosotros comprar la plenitud del Espíritu Santo? ¿Podemos comprar la salvación? ¿Se puede? Sin duda no. Con el dinero que tenemos actualmente, particularmente con nuestros títulos, nuestra fama incluso, eso no le sirve al Señor. Y sabe que es bueno que no le sirva, porque el don de Dios es gratuito. Es completamente gratuito. Usted debe ver si lo toma o lo deja. ¿Quiere aprovechar su alma? ¿Quiere que sea de provecho realmente su estadía por aquí en la tierra? Porque somos pasajeros, sin duda. Los hombres un día somos y al otro día ya no somos. ¿Qué aprovechará usted de lo que tenga aquí en la tierra? Si después, más adelante, hay una condenación eterna, porque así lo dice la palabra. Olvido. Ya no seremos. No existiremos. Ya estaremos muertos. Todo lo que acumulamos en esta tierra no nos va a servir. Y eso es algo bueno. Porque el Señor llama sin importar nuestras condiciones. El Señor alumbra nuestra vida sin importar lo que seamos, sin importar nuestro estatus social, sin importar incluso a veces qué apellido tengamos. En algo tan recurrente lo que es hoy día, siempre se habla del tema que a veces dicen a alguien, no sé, entró a tal pega por el apellido. Al Señor no le importa eso. El Señor llama, toca la puerta a hombres como mujeres, tanto a ricos como pobres, y en el día de hoy está tocando su puerta para que usted sea de provecho en el reino, para que pueda conocer realmente cómo es el Señor y recibir cada uno de sus beneplácitos. No hablamos de dinero. Hablamos de la plenitud, el gozo, el sentir al Espíritu Santo, sentir las caricias del Señor y sentir que estamos caminando de la mano del Señor. Nuestras riquezas no pueden hacer eso. Es algo intrínseco dentro de nosotros que no podemos explicar con palabras. Porque muchas veces se paran en las esquinas a predicar acerca de el amor del Señor, de
de cómo el Señor va, va caminando con la vida del hombre. No podemos explicarlo, no tenemos un ejemplo claro. Eso hay que vivirlo. Y el Señor está dando una oportunidad para que usted pueda vivirlo, sin importar lo que haya pasado. El Señor solo nos llama a una cosa. Bueno, dos quizás. Arrepentirnos y tener fe que Cristo murió en la cruz por nosotros. El Evangelio no es por obras, dice la palabra del Señor, para que nadie se gloríe, claro. Pero para que también éste pueda ser alcanzado por cualquier tipo de persona. No hay excepción de personas, dice el apóstol Pablo. El Señor no hace excepción de personas y, bueno, los cristianos no deberíamos hacer excepción de personas. El Señor recibe a cualquiera. Obviamente, si es que se ha arrepentido. Y quiere y tiene fe de que el Señor, Cristo, bajó al mundo y murió por nuestros pecados. Dice en el siguiente versículo: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puede dar usted al Señor por la salvación? Y no bajemos a Dios de donde está. Dios es Dios. No hablamos de alguien, no sé, alguien muy rico en la tierra que quizá uno, no sé, si junta mucho dinero, quizá ya pueda como ganarse su favor. Hablamos del Señor, dueño del mundo y de todo lo que hay en él. ¿Qué puede darle usted al Señor? ¿Con qué puede comprar su salvación? Nada. Solo con arrepentimiento y fe de que el Cristo ha venido a morir por nosotros. Es algo tan sencillo, pero tan difícil a la vez. Reconocer al Señor. Muchas veces la gente se esfuerza por comprar algo que quiere. Un libro, una televisión, ropa incluso, zapatos, no sé. Se esfuerza mucho. Trabaja meses y meses y meses y meses para comprar un auto, una casa, lo que sea. Pero para algo tan sencillo que es reconocer al Señor, que es algo que uno puede hacer en cualquier momento. Que si lo miramos de forma racional, quizás podríamos decir, es una decisión. Decisiones tomamos todos los días. Pero cuesta tanto. Pero, ¿sabe? Yo tengo una buena noticia. El Señor no se cansa de llamar, de tocar la puerta. Porque Él espera que usted abra, Él espera que usted le reconozca. Está con los brazos abiertos. Da lo mismo quien sea, Él lo quiere invitar a su mesa. El Señor nos bendiga. Porque nada podemos darle al Señor. El Señor es el único que nos puede dar todo. Nosotros damos lo que recibimos de Dios. La luz que el Señor, que es la temática de hoy en día, la luz que el Señor nos da, nosotros hacemos como espejo. Alumbramos al resto. Y es la luz de Cristo la que alumbra y la que nos da visión de todas estas cosas. El Señor nos bendiga. Señor nos bendiga, porque nada vamos a aprovechar nosotros, nada podemos hacer, solo arrepentirnos y confesar al Señor con nuestra boca de que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, que nos libró de la muerte. Que nos libró de la muerte porque Él es Dios. Él puede hacer eso. Y lo hizo a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Está dispuesto usted a aceptar a Cristo? ¿Está dispuesto usted a aceptar en su corazón que un Dios existe y que Él mandó a su Hijo a morir por usted, por nuestros muchos pecados? ¿Está dispuesto usted? ¿O prefiere seguir esforzándose por cosas que quizás al día de mañana ya no estarán? Pero ¿sabe?
La palabra del Señor permanece. Quizás el auto por el que usted trabajó 5, 6 meses, un año, quizás se lo choquen el día de mañana y ya no esté. Pero ¿sabe? Si incluso usted lo mataran el día de mañana, si le pasase algo, usted se enfermara, cualquier cosa, pero ha aceptado al Señor, eso no se va a ir. Porque lo que el Señor coloca en uno, nadie lo puede sacar. Ni el más poderoso de esta tierra puede hacerlo. ¿Aceptaría usted al Señor? ¿Reconocería a Cristo como su Salvador personal? ¿O quiere seguir esperando? El día de mañana no nos pertenece. Solo el Señor sabe. Pero Él, con amor y misericordia, nos llama día a día a todos los hombres a que se arrepientan y devuelvan su rostro a Él y le vean y le sirvan. No hay nada más hermoso que servir al Señor. Es mucho más hermoso que cualquiera de las riquezas que podamos conseguir en esta tierra. Porque la luz del Señor es invaluable. Es algo que no podemos tasar, no podemos colocarle un valor. Sino que es algo único en esta tierra. También en los cielos. Acérquese a Cristo. Porque Él quiere alumbrarle. Si está escuchando es por algo. Si el Señor lo ha llamado es por algo. Él no quiere que ningún hombre se pierda. Ningún hombre y mujer cuando hablamos de hombre. Quiere que todos le conozcan y que se devuelvan a Él. Porque somos creación suya y le pertenecemos. Pero por nuestras decisiones como seres humanos nos apartamos de Él. Pero Él, como un padre, quiere un hijo. Como un buen padre quiere un hijo, Él quiere que nos volvamos, nos reconciliemos con Él y que estemos a su lado. Señor nos bendiga y que sea de bendición para usted esta palabra y que pueda genuinamente confesar que Cristo es su Salvador y que Él es el único que puede alumbrar su vida, tanto la que tenemos ahora terrenalmente como la que tendremos en la eternidad si usted entrega su corazón a Cristo. Señor nos bendiga. Bien, vamos a pasar a orar al Señor por su palabra para que ésta haga vida en nosotros, se expanda quizás como lo hacen las raíces de las flores a través de la tierra, así esa palabra quede bien plantada, vale la redundancia, en nosotros y pueda florecer. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este momento que nos das, Señor, de poder hablar de tu palabra. Porque ya ha sido escuchada, Señor, ya ha sido exhortada tu palabra y nos hablas de que nada aprovechamos, Señor, en esta vida si no te tenemos a ti. Nada, Señor, cuando partamos del escenario de esta tierra, Señor, nos llevaremos con nosotros. Nada que con las fuerzas de los hombres podamos llevar. Nada, Señor, nada, Señor, lo aprovechamos si es que hemos de perder nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Señor, a no perderla, a recibir esta palabra y, Señor, que esta haga vida en nosotros, Señor, y que podamos, Señor, reconocer que Cristo es nuestro Salvador y así, Señor, que florezca, Señor, tu palabra en nosotros, que florezca, Señor, tu luz y que podamos, Señor, verte, sentirte, Señor, y andar contigo. Danos de tu gracia, Señor. Guarda esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, nuestro amado y buen Salvador. Amén. Bien, pasaremos ahora a escuchar una hermosa alabanza para finalizar.
Amén. Después de haber escuchado esta última y hermosa alabanza, vamos ya a llegar al momento de la despedida. Y voy a dejar el espacio para que mi hermano Manuel se pueda despedir de todos los que nos acompañaron durante esta tarde. Bueno, saludo a todos los que nos están escuchando desde Los Lagos. Que el Señor les bendiga grandemente y Amén. les siga acompañando en el crecimiento espiritual, que es importante. También saludo a mi mamita, que probablemente esté viendo este servicio. Quizás, bueno, se lo va a mostrar a mucha gente. Saludo a mi hermano Paredes, a mi abuelita, a todos. Quizás a mi pastora Nadia, pues que lo vea También. Que Ya sé. empiezan a repartir siempre para todos lados, así que un saludo a todos los que nos estén viendo, a todos Sí, saludos para los todos. que nos conocen, porque bueno, nos conocen a los dos. Mm. Y que el Señor les siga guardando Amén. y que nos vemos pronto. Amén. Muchas gracias, mi hermano, de antemano por habernos acompañado a este programa, poder conversar de la palabra del Señor, habernos entregado el mensaje y esperando solamente que el Señor lo guarde en nuestros corazones. Y en cuanto a lo que nos resta como programa, nos vemos el día lunes a las 13 horas en la programación Pan de Vida. Así que ahí estaremos estudiando la última de las 7 iglesias del Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea. Así que le invitamos a que nos acompañen. Tendremos momentos de juego bíblico y también una programación distinta a la de este día viernes. Así que nos vemos el lunes a las 13 horas por Radio Los Lagos y también por Facebook y YouTube en el canal de La Palabra de la Cruz. Vamos a despedirnos con la bendición del Señor. Amén. Dios mío, Señor mío, le doy gracias por todo su amor y misericordia, por su respaldo, por su hermosa palabra que nos ha entregado. Le pedimos que haga cabida en nuestro corazón, que podamos siempre, Señor, guardar su palabra, atesorarla, porque sabemos, Señor, que ella es nuestra guía, que ella es luz en nuestro camino y que también es un rico alimento que día a día nos va fortaleciendo y nos va aumentando la fe, porque la fe viene por el oír su palabra. Y hoy día que escuchamos esta palabra de la boca de nuestro hermano, le pedimos que haya sido para aumento de nuestra fe, para irnos de esta programación y de este servicio espiritual bendecidos. Le pedimos su bendición en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tenga usted muy buena tarde, nos vemos. También muy buen fin de semana, Semana Santa. Nos vemos el día lunes a las 13 horas con la ayuda del Señor. Que tengan muy buena tarde. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a Los Lagos el mensaje de Jesús.